En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gil. Hernán Cortés es una persona que hay que estudiarla sin pasiones. Hay que leer sobre él. Tengo la última, más reciente biografía de Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI. Su autor, Esteban Mira Caballos, está esta noche en mi estudio. Esteban, buenas noches. Yo aquí en la Ciudad de México y tú estás allá en Carmona, en Extremadura, España. Sí, bueno, en Almendralejo, Extremadura, natural de Carmona, pero en Extremadura, aquí en España, muy cerquita de donde nació Hernán Cortés. Que es en Medellín. Nació en Medellín, yo vivo en Almendralejo, pero bueno, como a 20 minutos de distancia en vehículo, o sea, muy cerquita de Medellín y además muy vinculado a Medellín porque voy mucho por Medellín, conozco al cronista oficial de la villa, en fin, muy vinculado a Medellín. Nada más para que la gente sepa quién eres. Tú eres doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, que para mí es mi ciudad española favorita. Eres miembro correspondiente extranjero de la Academia Dominicana de la Historia, del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Has colaborado en la asesoría histórica de la segunda temporada de la serie hispano-mexicana Hernán, el hombre. Estás especializado en las relaciones entre España y América, no las actuales, las que hubo en el siglo XVI. Tus libros más recientes, además de esta excelente biografía que he disfrutado tanto, son en 2018 Francisco Pizarro, una nueva visión de la conquista del Perú, y en 2019 Las Armadas del Imperio, poder y hegemonía en tiempos de los Austria. Buenísimo. Disfruté mucho tu libro. La primera pregunta es, una biografía más. Tú en tu libro citas toda una serie de biografías o de agiografías que se han escrito en torno a Hernán Cortés. ¿Por qué otra? Bueno, efectivamente hay muchas biografías sobre Hernán Cortés, pero yo creo que era necesario escribir una nueva biografía porque una buena parte de la historiografía debe ser impugnada, porque se ha hecho desde la ideología. Y así estamos, hemos sacado a Hernán Cortés de la historia y nos encontramos con una visión enfrentada entre los que lo tildan directamente de genocida, de psicópata. Recientemente leí un libro de Carlos Elías Butrón, Conquistadores psicópatas, y por otro lado están al otro extremo los que hablan de un elegido por la providencia, un pacificador, un héroe. Bueno, pues en medio entre esas dos visiones está la historia, simple y llanamente la historia. Yo creo que hacía falta escribir un nuevo libro de Hernán Cortés desde la ciencia histórica. Yo soy historiador, no se me conoce afiliación política, ni he manifestado nunca públicamente mi ideología, ni pertenezco a ningún grupo de investigación, ni a ninguna investigación. Mi único compromiso es con la historia. Y el objetivo fundamental de este libro ha sido traer a Hernán Cortés de vuelta al terreno de la historia. Si queremos entender cómo pensaba el conquistador y por qué hizo lo que hizo y cómo actuó y por qué actuó así, la única clave es no sacarlo de su contexto histórico. Si lo sacamos de su contexto histórico, ningún personaje de la historia tiene sentido ninguno, ¿no? Y ese ha sido un poco el objetivo fundamental, llevarlo al campo de la historia. Cuando hablas de situarte en el contexto histórico, es casi como que tú tienes que tener una máquina de tiempo en tu mente y regresar a esa época para entender, porque en esa época y en ninguna otra época han pensado igual que nosotros los seres humanos. Claro. Y lo que yo siento y estoy viendo y me preocupa mucho en estos días es que todo está siendo juzgado desde la óptica de 2021, desde una óptica de corrección política. Entonces, si no hacían lo que era correctamente políticamente hoy, no, pues no lo hicieron hace 500 años, son unos diablos o son unos santos. Claro, es el presentismo que tenemos en la actualidad que se intenta todo juzgar con los ojos del presente. Evidentemente ninguna posibilidad tenemos de analizar al personaje desde hoy y que salga airoso. Evidentemente tenemos a Hernán Cortés sentado en el banquillo de los acusados desde hace décadas, yo diría que incluso siglos, ¿no? Y se le condena o se le absuelve dependiendo de quién sea el que lo lea, ¿no? Y realmente, ¿quién era Hernán Cortés? Pues hay que situarlo en su contexto histórico. Es el origen de todo es una reconquista de 7 siglos, que nos costó 7 siglos reconquistar la península ibérica. Cuando se reconquista Granada,
en 1492, de alguna forma esas energías de tantos siglos que habían llevado a esa reconquista, pues eclosionan, ¿no? Y se crea una nueva frontera. Muchos soldados quedan sin trabajo y se crea esa nueva frontera allende los mares, que es la frontera indiana, ¿no? Y hay que entender esa conquista en esa guerra santa que se extiende al continente americano, ¿no? Y por supuesto el ideal caballeresco. Decía Francis Fukuyama, el historiador japonés, que es muy complicado desde la sociedad actual burguesa entender los motivos que movían a estos conquistadores, ¿no? Siempre pensando actualmente en el dinero. A Hernán Cortés le movía otra cosa, él lo dijo en varias ocasiones. Él no fue a América para una cosa tan vil, tan vulgar como el metal dorado, ¿no? Él buscaba mucho más, Hernán Cortés buscaba mucho más, sobre todo honra, fortuna, pero sobre todo honra para su linaje, que por cierto lo consigue, y el objetivo último suyo, al que se dedica poco después de la caída de Tenochtitlán, la búsqueda de la eternidad, que lo busca él. Él busca, es el único conquistador. Yo he investigado y he publicado biografías de Nicolás Obando, de Vasco Núñez de Balboa, de Cristóbal Colón, por supuesto, que también he publicado cosas. Pues es el único conquistador que pensó en la posteridad, pensó cómo lo verían las generaciones venideras y comenzó su mito en sus propias cartas de relación y se rodeó de un grupo de personajes como Francisco López de Gómara, Francisco Cervantes de Salazar, que le ayudaron en esa idea de crear su mito. Y puestos a crear el mito, ¿por qué no desprestigiar a su rival más directo, que era Francisco Pizarro? Todas las sombras que han caído sobre Pizarro partieron del entorno de Cortés. Por ejemplo, el Pizarro porquerizo, invento de Francisco López de Gómara, cuando Francisco Pizarro era un hidalgo trujillano, igual de hidalgo que Hernán Cortés lo era en Medellín, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la historia, contraer a Hernán Cortés a su contexto histórico y a través de eso poder llegar a entenderlo. Que no justificarlo, que yo no justifico a nadie, ni juzgo a nadie, porque la historia no está para juzgar. La historia está para explicar el pasado e intentar hacerlo comprensible a un lector de nuestro tiempo, ¿no? Ese es el objetivo. Acabas de decir algo muy importante hace rato de el linaje, la estirpe. Hernán Cortés era muy consciente que era de la baja nobleza, era un hidalgo, pero no era de la alta nobleza, y él quería que su estirpe, sus semillas, sus descendientes pertenecieran a la alta nobleza. Nos cuesta mucho trabajo, y tal vez más en México que en España, que todavía tienen su aristocracia, nos cuesta mucho trabajo en México entender este concepto de linaje, de la estirpe, de que yo quiero que mis hijos y mis nietos pertenezcan a algo mejor de lo que yo soy. Tal vez en México es que tengan más dinero, lo cual es una estupidez, pero bueno, explícanos por qué es tan importante para Cortés y la gente de su tiempo el linaje y la estirpe. Ese era el gran objetivo de Hernán Cortés, uno de sus grandes objetivos, entroncar con la alta nobleza española, con ese ideal caballeresco, ¿no? Todavía de la Edad Media, ¿no? Donde la nobleza, hay que tener en cuenta que Hernán Cortés había nacido en Medellín, que era señorío, tierra de señorío de los portocarreros, ¿no? O sea, que eran señoríos que no existían en América y que el rey nunca los quiso crear, ¿no? Que eran tierras que eran de señores y que no pertenecían a la realeza, ¿no? Pues ese es el gran objetivo de Hernán Cortés, convertirse en un gran noble. Y para eso todo pasaba por entroncar bien matrimonialmente, ¿no? Y se casa, consigue al final su objetivo de casarse con Juana de Arellano y Zúñiga, que era hija del conde de Aguilar y estaba vinculado al duque de Béjar, etc. Pero es más, se preocupa que todos sus hijos entronquen con miembros de la alta nobleza. Es más, y lo consigue, salvo en una ocasión, con el caso de Leonor Cortés Moctezuma, la hija de Isabel de Moctezuma, que se casa con Juan de Tolosa, que era un acaudalado, ¿eh? Pero él se enfada muchísimo cuando se entera que se va a casar con Juan de Tolosa, que no pertenece a la nobleza, ¿no? Porque está su obsesión de ennoblecimiento, y que, por cierto, tuvo éxito en enriquecimiento, ennoblecimiento y en todos los proyectos que se planteó. Si quieres, después podemos hablar de este falso mito de que el emperador no lo reconoció, de que murió amargado, pobre, en muchos pleitos. Es realmente falso. Es fascinante y es muy difícil tratar de ponerse en épocas que uno no vivió. Para empezar, hay que educarse mucho sobre cómo era ese mundo. No cualquiera lo puede entender. ¿Te costó mucho trabajo o ya viene incluido en tu título de doctor en historia?
Bueno, yo es que para mí el tema de Hernán Cortés, yo no soy un paracaidista que me he llevado 3 años leyendo libritos y he publicado una biografía. Como te comenté antes, fuera de cámara, yo me apasioné con Hernán Cortés con 8 años que en mi casa yo era hijo de agricultor y en mi casa había una enciclopedia que teníamos manoseada todos los hermanos y había un pequeño cómic de la Biblioteca Maravillas, publicado por el Frente de Juventudes sobre Hernán Cortés y ahí me enganché yo con el personaje, con el héroe, porque ahora mismo no, pero en tiempos del general Franco, en la dictadura franquista, Hernán Cortés era una de las patas de la patria hispana, ¿no? Junto con el Cid Campeador, Viriato, Don Pelayo y Hernán Cortés. Vamos a ir a unos mensajes, mi querido Esteban, y regresamos después de ello. Otra vez me dices cómo se llama en la ciudad donde estás. Almendralejo, provincia de Badajoz, muy cerca de Medellín. Almendralejo, sí. Muy bien, yo nomás quiero decir que este libro es un libro, tu libro, pues son 554 páginas. Mucha gente se asustaría con tantas páginas, ni modo, es la época en que vivimos. Pero quiero aclarar que la biografía de Cortés nada más son 307 páginas. Después le dedica 13 páginas a lo que es la historiografía y bibliografía que hay en torno a Cortés. Después le dedicas 41 páginas a la bibliografía citada y después le dedicas 24 páginas a unos índices muy interesantes en donde hasta es divertido leerlos porque es el español del siglo XVI, una carta que le mandan al rey. ¿Dónde está esta? Es una carta que le manda el duque, no sé si el de Béjar, al emperador, la del duque de Béjar al emperador, donde, caray, cada 2 palabras son vuestra majestad, vuestra majestad. ¿Cómo no se iban a creer que eran majestades estos? Y 143 páginas de notas. O sea, tu libro es en la persona que lea tu libro y quiera seguir estudiando a Hernán Cortés, pues ya le diste un plan de estudios. Claro, sí, bueno, el libro es un libro de fondo, ¿eh? Es un libro de fondo donde para un investigador es muy importante no solo decir lo que digo, decir lo que decimos, sino por qué lo decimos, ¿no? Entonces, cada cosa que digo está justificado, casi 1.600 notas al final, donde aclaro mis fuentes casi de cada frase que voy diciendo, ¿no? Pues yo creo que eso es importante. Y hay 2 posibilidades de lectores: el que quiera leer la biografía, que puede ser cualquier interesado en conocer la figura de Cortés, y el investigador, para el cual será muy útil todas esas fuentes que he manejado y que pongo al descubierto para que otros investigadores puedan tirar del hilo y seguir investigando sobre cada una de esas aseveraciones. La última frase de la biografía, en la conclusión, te va a acarrear no sé qué tanto lío aquí en México, no que te importe tanto, pero acabas diciendo después de su llegada al Valle de México, las cosas cambiaron para siempre y guste o no, su figura estará para siempre ligada al pasado y al presente de los mexicanos. Vaya si no, porque todavía ahora tenemos un gobierno que está peleado con la historia, ¿no? Y concluyes un padre de la patria mexicana, querido y odiado, pero padre al fin y al cabo. Me fascinó esta frase, ¿eh? Porque resumes todo lo que es unos sentimientos encontrados en México, donde el español conquistador ha sido vilipendiado y menospreciado, y los aztecas perdedores han sido elevados a un altar mitológico reservado a los dioses, que es muy propio en México. En México los grandes héroes siempre fueron los perdedores y los malos siempre fueron los ganadores, algo que todavía no entiendo, tal vez tú como historiador lo entiendas mejor, pero es verdaderamente el padre de la nacionalidad mexicana, ¿no? Bueno, yo lo estimo así. De todas formas, es difícil ser el primero en decir algo así. En las redes sociales alguno me ha puesto, bueno, el gachupín diciendo padre de la patria. Bueno, hubo ya mexicanos que lo dijeron. Ahí está José Vasconcelos, ¿no? Y la raza cósmica, ¿no? Cuando decía que fue el padre del mestizaje en México, ¿no? O tenemos a Alfonso Reyes también a principios del siglo XX, ¿no? Mexicano, ¿no? Que dijo que fue el primer mestizo, ¿no? Culturalmente, ¿no? O sea, que todas estas cosas que yo estoy valorando ahora ya lo habían dicho antes mexicanos sin ningún tipo de problema. Claro, bien es cierto que decirlo a principios del siglo XX no había ningún problema y a lo mejor ahora, como están las cosas, bueno, pues sí que es un poquito más complejo, ¿no? Pero te quiero decir una cosa, y esto a un español le sorprende. Cuando yo voy a México, me sorprende mucho
que 5 siglos después la herida de la conquista sigue abierta, ¿no? Sigue abierta porque no, el mexicano no se ha reconciliado con su pasado, ¿no? Y incluso tratan de esconder a Hernán Cortés. La historia no se puede ocultar, la historia está ahí. Hernán Cortés destruyó un mundo, hubo drama, yo no lo oculto, ni en esta publicación ni en otras publicaciones. La conquista fue un drama donde Hernán Cortés, bueno, y un grupo de conquistadores se las apañaron mediante alianzas para acabar con todo un estado, con un estado tan legítimo o ilegítimo como el de los Habsburgo. Hubo un drama. Y sobre esa destrucción, pues se produjo la creación de un nuevo mundo, de la América mestiza, del México mestizo, que todos queremos y admiramos, ¿no? Y eso forma parte de la historia. La historia no es como yo hubiera querido que fuera o como hubiésemos querido que fuera, sino como fue. Nadie. Y no pasa nada. Y Hernán Cortés no lo podéis esconder porque está en el origen de la patria mexicana, queramos o no, queráis o no. Está ahí, para bien y para mal. Y por tanto, yo creo que hay que aprender a valorarlo. Y lo decía no yo, Octavio Paz. Decía, odiar a Hernán Cortés de alguna forma es odiar a una parte del mexicano. Octavio Paz, no el gachupín español, lo decía. Yo creo que este odio a Paz, y tú lo señalas muy bien, este odio a Cortés, y tú lo señalas muy bien, es un fenómeno que empieza a finales del siglo XIX. Esto podríamos decir que cuando Porfirio Díaz llega y se encarama a la presidencia, él empieza a crear toda una nueva mitología para justificar su gobierno, su tiranía y su mismo origen oaxaqueño. Porque antes de Díaz, hasta los liberales del siglo XIX no veían con malos ojos a Cortés. Esto es un invento de los 1880s para acá. Y los libertadores, muchos de los libertadores admiraban a los conquistadores. Simón Bolívar, San Martín, todos esos admiraban a los conquistadores. Es una construcción posterior, interesada, ¿no? Pero bueno, pues realmente ha pasado esa reinterpretación de la historia. Bueno, y en Perú es muy llamativo, también me llamó la atención cuando hice la biografía de Francisco Pizarro y estuve en el Palacio Presidencial, bueno, cómo se reinterpreta la historia. En la sala Pizarro presidencial, donde hay fotos de presidentes dando el discurso, habían conservado, estaba el cuadro de Pizarro en la sala Pizarro con el marco, y habían quitado el cuadro y habían mantenido el marco, y habían puesto a Tupac Amaru, y ahora ya es sala Tupac Amaru. Y ahora ya los presidentes dan el discurso delante de Tupac Amaru con el marco antiguo de Francisco Pizarro, pero con el lienzo de Tupac Amaru. Bueno, pues un poco en esas andamos. Y una cosa importante también, bien es cierto que en México ha permanecido hasta el siglo XXI una corriente minoritaria hispanista, porque no podemos perder de vista que los grandes admiradores de la figura de Cortés, los grandes cortesianistas, son todos, han sido y son actualmente mexicanos en su mayoría. O sea, que hay una mayoría, digamos, indigenista y una minoría que se ha mantenido latente de hispanistas, empezando por el gran biógrafo Lucas Alamán en el siglo XIX, que me encanta su biografía, buenísima, una biografía muy seria, con mucha documentación, y siguiendo con Carlos Pereira, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, bueno, y ya más recientemente los grandes biógrafos de Hernán Cortés, Juan Miralles y José Luis Martínez, todos ellos mexicanos, ¿no? O sea que se ha mantenido también esa corriente hispanista hasta nuestros días. En tu libro desmientes muchas cosas que se creían parte de la vida de Hernán Cortés. No estudió en la Universidad de Salamanca, número uno. No era un militar, porque desde chico nos dicen, es que, o sea, ¿por qué es parte de estas contradicciones? Cortés era malísimo, fue cruel. Ah, pero estudió en la Universidad de Salamanca, como para decir el conquistador de México era letrado. Sí, es ridículo, ¿no? Entonces ahí pones, no estudió en la Universidad de Salamanca, nunca fue militar. Claro. Y después, lo más curioso, fue un gran emprendedor y un empresario fracasado. Digo, ahí me identifiqué un poco yo con él. A ver, ¿por qué de dónde vienen todas estas divergencias de la historia con la realidad? Bueno, precisamente de lo que hemos hablado antes, de que hay una historia legendaria de Hernán Cortés. Ahora mismo, sobre todo en México, no tanto en España, que los negros legendarios son habas contadas. Prácticamente algún político historiador de la Primera República, como Pi Margall o Nicolás Salmerón, y habas contadas los que son, digamos, negro legendarios. Todos los demás es una historiografía laudatoria sobre Hernán Cortés.
pero lo mismo que hay una literatura negro legendaria, ha habido una literatura muy potente agiográfica sobre el personaje, ¿no? Y se ha creado un mito que, ya digo, parte del propio Hernán Cortés y se consolida en el siglo XVII, que es el gran siglo donde en México se lleva a los altares prácticamente a Hernán Cortés, ¿no? Los religiosos lo ponen como bueno, Sículo, por ejemplo, que fue profesor en la Universidad de Salamanca y fue su primer biógrafo, dice que hizo más que los apóstoles por la expansión de la fe en el propio siglo XVI. O sea que lo elevan casi a los altares y, bueno, se hacen obras de teatro, muchas de ellas desconocidas, sobre Hernán Cortés. Se pasea el pendón de la ciudad desde las casas del Cabildo a la ermita de San Hipólito. O sea que hay un engrandecimiento del personaje y una heroización. Y por tanto el personaje está mitificado. Y este es un libro de historia que, lo mismo que rebato a los que hablan de genocidio, si quiere podemos hablar luego de eso, del tema del genocidio y del etnocidio, pero también rebato a los rosalegendarios, a los que hablan de mitos que realmente no fueron así. Se ha mitificado el personaje. Por eso este libro se sitúa en el punto medio, ni negro legendario ni rosa legendario. Hay un punto medio que es el histórico y ahí se mueve. Es lo que fue, punto, es lo que fue. Vamos a ir a los mensajes y regresamos para seguir hablando con Esteban Miran Caballos, autor de, la recomiendo, léanla, la biografía de Hernán Cortés, con el autor, con el historiador, autor de la biografía más reciente de Hernán Cortés. Está editado por Crítica, que es Planeta, léanlo, vale la pena, lo recomiendo, ya está en México. También lo pueden comprar en Amazon y se lo mandan a su casa. Y lo pueden comprar en Casa del Libro, en Gandhi, etcétera, etcétera. Ahí está. Vale la pena, lo disfruté mucho y lo leí muy rápido porque no quería hacer esta entrevista sin haberlo leído. Porque digo, qué pena, qué vergüenza. Esteban, mira, Caballos, a ver, el concepto de genocidio, y acusan a Cortés de genocida. Tú explicas por qué, y se ha explicado también de otros lados, el papel que jugaron las enfermedades traídas de Europa a América en lo que es acabar con millones de seres humanos. Pero el concepto de genocidio también es un concepto moderno, porque si yo hablo de genocidio, caray, Napoleón fue un genocida y todos los grandes conquistadores de la historia han sido genocidas, pero curiosamente nadie dice que Napoleón fue un genocida cuando dejó miles, cientos o tales millones de muertos a su paso, ¿no? ¿Por qué esta acusación de genocida contra Cortés? Ya sé que trae la carga política y la carga ideológica y la demagogia, pero ¿realmente a cuántos mató de la población total que él encontró en estas tierras? Claro, bueno, efectivamente, bueno, no se puede considerar genocidio. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que hay historiadores e intelectuales de mucho peso que lo sueltan sin demostrarlo y al final nos causan un daño muy grande porque eliminan, bueno, la posibilidad de historiadores como yo de intentar demostrar que no, como Harry Diamond, como Harari o como Svetan Todorov, que directamente hablan de genocidio sin pensarlo más. Si realmente el primero que mencionaste escribió un libro famosísimo sobre cómo la conquista, creo que era el acero y los microbios, ¿no? Fueron grandes elementos de las conquistas. Efectivamente, bueno, por supuesto, el tema de las epidemias, por supuesto, a Santo Domingo llegó la viruela en 1518, en el 19 estaba ya en Yucatán, en el 21, cuando entran en Tenochtitlán, estaba la población por los suelos consumida por la viruela, pero es más, avanza más rápidamente que los españoles y llega a Perú antes que los españoles. De forma que en 1526 muere Huayna Cápac, el Inca, y provoca una guerra civil por su sucesión, porque no estaba previsto que muriese prematuramente el Inca, ¿no? O sea que incluso los virus avanzan más rápidamente que los propios españoles, ¿no? Bueno, evidentemente está evaluado por grandes demógrafos, ¿no? Pero epidemiólogos, ¿no? O sea que el 90 o el 95% de la población causó deceso precisamente por estas epidemias. En cualquier caso, chocaba con cualquier lógica el exterminio intencional de la mano de obra, ¿no? Evidentemente, ningún conquistador, cuando llegan los árabes a España, primero que hay pactos, igual que con Hernán Cortés, en España no hay guerra, la escaramuza de Guadalete y en Covadonga con Pelayo y poco más. ¿Y qué pasa con la población? Directamente pactan con ellos y se convierten en tributarios. A los árabes no les interesaba y a los bereberes matar a la población originaria. A Hernán Cortés tampoco. Por tanto, no hubo una intencionalidad de eliminar a la población porque él quería señorear sobre personas y tener mano de obra para trabajar. Genocidio no hubo y hay que negarlo con rotundidad.
Ahora, hubo matanzas, por supuesto, hubo excesos, por supuesto, hubo drama también. Y yo no lo niego en el libro, ¿no? Incluso alguna que otra matanza no justificada. Algunas se pueden justificar bélicamente, como la de Cholula. Otras, como la de Tepeaca, no tanto, y menos aún el ajusticiamiento de Cuauhtémoc. Por tanto, hubo excesos, hubo masacres, hubo matanzas, hubo violencia, hubo drama, pero no genocidio. Si me preguntas por etnocidio, probablemente etnocidio sí, porque sí que hubo una intencionalidad de eliminar la religión originaria suya y cambiarla por la religión cristiana, y una intención también de llevar el comportamiento y la forma de vida de un labrador medio castellano a aquel mundo, ¿no? Por tanto, probablemente etnocidio sí, genocidio desde luego que no. Pero dentro de la mentalidad del siglo XVI, estos conquistadores, que podían ser bárbaros, que podían ser crueles, por el otro lado traían esta idea de que ellos estaban ganando almas para Dios. O sea, que tal vez hoy nos cuesta mucho trabajo pensar en eso, ¿no? Pero eran unos católicos convencidos que había que llevar más almas al reino de Dios nuestro Señor. Por supuesto, ellos eran profundamente religiosos, pero cometía matanzas, robaba, y en las cruzadas no, igual en las cruzadas medievales. Era la religiosidad de aquella época. Decía Gonzalo Fernández de Oviedo que matar indios era como quemar incienso al Señor. Un poco lo dice todo. O sea que, por supuesto que eran profundamente creyentes. Hernán Cortés era profundamente creyente, iba siempre con una medalla, creía en la providencia, veía a santos y apóstoles al frente de sus hombres, ¿no? Evidentemente era muy creyente, pero una creencia del siglo XVI, la religiosidad entre comillas integrista de aquella época, ¿no? Donde allí en América no había infieles, solamente había paganos, pero a ellos les daba un poco igual, y fieles o paganos no eran cristianos. Bueno, y se podía hacer la guerra y ampliar la cristiandad. Y yo estoy seguro que Hernán Cortés murió confiado y tranquilo de que sus obras habían sido mucho mayores que sus daños, porque había ampliado la cristiandad y el imperio del soberano, ¿no? Por tanto, cuando dicen, como decía Bernal Díaz del Castillo, por haber riquezas y también por servir a Dios y al emperador, por supuesto que era cierto, era real, no era ninguna mentira. Ellos lo hacían, bueno, pues por haber fortuna y linaje, pero también por servir a Dios y a su majestad. Por supuesto que lo hacían en esos términos. Y en esos términos hay que entender la actuación de todos estos conquistadores. Para entender un poco más, yo creo que hay que referirnos cuando fue la primera cruzada, que no fue hacia el mundo musulmán, fue hacia hasta contra los albigenses, que era una herejía en el sur de Francia. Llegaron a un pueblo y iba el legado papal, nombrado por el Papa. Le dijeron, señor, en esta ciudad también hay católicos fieles. Y él dijo, mátenlos a todos. Dios sabrá cuáles son sus hijos. Claro. Nos cuesta trabajo entender que en esa época la religión era como tal vez hoy la vemos en denominaciones fundamentalistas, tanto el cristianismo como del mundo del Islam. Vemos estos fundamentalismos que hoy nos dan miedo, pero que en esa época era parte de la vida común y corriente. Efectivamente, por supuesto. Yo siempre digo que eso, que era una religión, bueno, pues integrista o fundamentalista, un poco similar a hoy los extremismos islámicos, ¿no? Entonces, en el cristianismo, ¿no? Y efectivamente a mí cuando me dicen, no era tan creyente porque robaba, porque mataba, no, si es que era perfectamente compatible con la religiosidad de aquellos momentos, ¿no? Y ahí estaba, bueno, pues la bula que le dan a los portugueses en 1451, que le dice, mira, si quieres cristiana puedes matar a todos los que te parezca con tal de expandir la cristiandad. Bueno, y eso es lo que se continúa. Por eso no se puede desligar la conquista de la Edad Media, de todo lo que fue la Edad Media, que está ligado a los ideales caballerescos, los ideales en fe, en religión. Todo está perfectamente ligado con la Edad Media. Y o lo hacemos partiendo de la Edad Media y de todos sus preceptos, desde la encomienda hasta la religión, hasta el ideal caballeresco, o nunca entenderemos la mentalidad de estos conquistadores, ¿no? Que yo lo que digo siempre, que la idea es poderlo hacer entendible, poder que entendamos su forma de actuar, no justificarla ni por supuesto juzgarlo, ¿no? Sino llegar a entenderlo, ¿no? Y solamente se puede hacer desde la historia y desde el contexto histórico en el que vivieron estos guerreros en la frontera cristiana. Y tú lo acabas de decir desde el principio de nuestra plática. Ellos venían de una reconquista que duró 800 años. O sea, la guerra era parte de la vida diaria. La religiosidad y el matar al enemigo en nombre de Dios era, pues no tenía nada de malo. Entonces, eso es lo que hay que entender. Hay que irnos a esa época. No podemos juzgar
de acuerdo a nuestra comodidad del Zoom, Claro. lo que estos hombres y estas mujeres vivieron. Como no podemos entender cómo era el mundo mexica, cuando tú lo describes, que eran unos aristócratas arriba, que se podían salir con todas las que quisieran y cometer cualquier tipo de delitos y atropellos, pero cuidado con el pueblo llano, los macehuales, cuidado con ellos, te robabas unas mazorcas de maíz y te ejecutaban. O sea, lo que había aquí era un reino de terror. Bueno, era muy similar también, yo también que valoro la civilización mexica, ¿no? Y en el libro la pondero adecuadamente. Estuve recientemente, además, en un congreso en Stuttgart y en el Museo Linden de Stuttgart hubo una gran exposición sobre los mexicas donde se trataba de rehabilitar la figura, ¿no? Era un estado teocrático, ¿no? El estado mexica y bueno, donde se practicaba, era un estado coercitivo como tantos estados coercitivos donde se practicaba el terror, como también han practicado otros muchos estados. Pero ahí Pero eso, entiendes por qué la gente vio, a ver, si se va Moctezuma y llega el otro, voy a estar igual de mal, ¿para qué me preocupo? ¿No? claro, pero exactamente igual que ha pasado en otras ocasiones, cuando volviendo otra vez a la conquista de los islámicos de la península ibérica, bueno, pues estaban hartos de los visigodos y llegan y le dicen ¿tú a quién le pagas los tributos? Yo al rubito aquel alto alemán. Bueno, pues a partir de ahora ve al del turbante, ahora le pagas a ese. Y No hay pasaron cambio. al pueblo a pagar de uno a pagarle al otro. Y en realidad había un 80% de maceguales en la Confederación Mexica, ¿no? Incluso algunos mayeques en un estado servil. Esa gente lo Es vieron casi como lo que pasa en nuestra época, ¿no? Votas por un partido, llega otro y no pasa gran cosa. efectivamente. Entonces, gran parte de los maceguales lo vieron con indiferencia al cambio de amos. Tampoco, eso por un lado. Y por otro lado, las oligarquías, los tlatoques, los caciques, cuando vieron que la cosa se tornaba a favor de los extranjeros, pues trataron de pactar con ellos para mantener sus privilegios. Hay muchos Mensajes. casos. Voy a tener que ir a mensajes. Regresamos. Esteban Miracaballos, una biografía para el siglo XXI, Hernán Cortés. Y ustedes pueden seguir muchos de los escritos, de los pensamientos, de las ideas de Esteban a través de su página de Facebook, que es su nombre, Esteban Miracaballos, o en su blog, que también es su nombre, Esteban Miracaballos. Ahí pueden ustedes seguir mucho material de Hernán Cortés, de Pizarro. La relación, me gusta mucho cuando dices que te especializaste en la relación de España y América en el siglo XVI. ¿Por qué en ese siglo en particular, Esteban? Bueno, a mí me fascinó desde un primer momento los orígenes. Ya digo que desde pequeñito me interesaba Hernán Cortés. A partir de ahí me interesé por todos los conquistadores, por Cristóbal Colón y por supuesto los orígenes de la colonización española en América. De hecho, yo llegué a publicar sobre México un poquito más tarde. Mi tesis doctoral fue sobre repartimientos y encomiendas en la isla española, que también tengo publicado el libro y varios trabajos, y además soy miembro de la Academia Dominicana de la Historia, porque colaboro mucho con República Dominicana y estoy siempre por allí y siempre colaborando en todos los temas que me pide la Academia. Me apasionaban las primeras décadas del siglo XVI, me apasionaba este puñado de aventureros, no solamente conquistadores, descubridores. También he publicado cosas sobre marinos como Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, no sé, o sea, personas que estaban hechas de otra pasta, ¿no? Uno se sorprende cómo estos conquistadores y seguían, bueno, citándote a Juan Sebastián Elcano, que da la primera vuelta al mundo, y no contento con lo que había hecho, se embarca de nuevo en la nao Victoria y en medio del Océano Pacífico, no sé cuántos grados de la línea equinoccial, dicta su testamento y fallece. Este hombre no se podía haber ido a su pueblo tranquilamente al País Vasco y haber descansado. No, se volvió a montar en la nao Victoria y en la cámara de la nao Victoria, en medio del Océano Pacífico, falleció. Bueno, pues Bueno, tú lo narras como Cortés el último día de su vida todavía estaba dictándole cosas al escribano. O claro, sea, claro. no paraba. Bueno, Conquistó México y seguía, y quería seguir descubriendo y quería seguir poblando. Tu libro me gustó mucho en el sentido que hablas de este juego perverso realmente que sostuvieron Cortés y Moctezuma II, en cómo sí, los dos estaban como que jugando un juego de ajedrez mental, efectivamente, a como una ver obra de cuál. teatro, digo yo, como una obra de teatro entre los Me dos. encantó porque los dos estaban actuando. Uno traía un propósito, el otro un propósito. Los dos fingían un cariño y una amistad, pero eso no lo había leído en ningún otro lado. Esa manera de estar jugando el uno como el otro,
y cómo al final de cuentas el juego casi lo pierde Cortés. Claro, eran estrategias y Moctezuma jugó sus cartas, ¿eh? Eso que siempre, ahora estamos también con que Cuauhtémoc es el héroe, Moctezuma el cobarde. No, no. O sea, yo admiro mucho la figura de Moctezuma. Moctezuma era una persona muy culta, muy formada en el Calmecac, una persona extremadamente culta y muy inteligente. Y jugó sus cartas, le salió mal, pero le pudo haber salido bien. De hecho, estaba, bueno, incluso infiltra en Zempoala a gente suya para que le digan a Cortés, no, vete a Tlaxcala, que son enemigos de los mexicas, ¿no? A ver si los tlaxcaltecas lo derrotaban, que estaba seguro Moctezuma que lo iban a derrotar los tlaxcaltecas, que se iba a ahorrar él el problema. O sea, está continuamente espiándolo desde que llegan los españoles. Les disuade de ir a Tenochtitlán. Cuando se los ve encima, ya les abre las puertas de Tenochtitlán, pero no era mala jugada. Dice, no, no, muy buena jugada. Y se demostró en la noche triste o en la noche victoriosa, como ahora lo quieren llamar, que a punto estuvieron de acabar con los españoles. Si no secuestra Hernán Cortés a Moctezuma, ya veríamos a ver lo que hubiera pasado, ¿eh? Porque perfectamente dice, Moctezuma pensó, en campo abierto soy inferior, pero dentro de la ciudad ya veremos, ¿no? Hubieran asediado el palacio de Asaya del padre de Moctezuma y seguramente hubieran acabado con ellos, ¿no? Lo que pasa es que Hernán Cortés se adelantó y los secuestró prácticamente y ya prácticamente acabaron ahí sus posibilidades, ¿no? Pero realmente hay que considerar que Moctezuma era igualmente un fanático religioso, como eran en aquella época Cortés. Sí. O sea, Moctezuma se guiaba por todo lo que él creía profundamente de su religión, del regreso de Quetzalcóatl, o sea, de que se iba a acabar el quinto sol, o sea, él también creía en que estaba de cierta manera predeterminado su destino. Efectivamente, compartían mucho más de lo que parece. Los dos eran fanáticos religiosos, pero es más, también con Cuauhtémoc. Cuauhtémoc también compartía muchísimo con Hernán Cortés. Por cierto, era un estratega, resultó ser un estratega verdaderamente fabuloso, también Cuauhtémoc. Y de hecho, por eso se prolongó tanto el cerco de Tenochtitlán, porque las estrategias que hace Cuauhtémoc son verdaderamente fabulosas y cómo aprenden ellos sobre la marcha a ritmo acelerado para intentar frenar a los españoles, ¿no? Me sorprende, por ejemplo, la jornada de instrucción. Seguramente había unas instrucciones también semejantes a las de Tlaxcala de Cuauhtémoc, lo que pasa es que ellos no escribían, pero puso jornada de instrucción a los jóvenes. Se dotaron de espadas toledanas que las acopiaron en la noche triste y se enfrentaban a los hombres con espadas toledanas e incluso con ballestas. Capturaron un español que les obligaba a enseñarle a manejar la ballesta. Es más, cogieron un cañón, pero Cuauhtémoc, cuando vio que no eran capaces de dispararlo, lo hundió en la laguna para que no lo pillaran los enemigos. Qué sé yo, la guerra nocturna, ellos nunca la habían practicado, empezaron a practicarla. Las canoas, le pusieron parapetos a las canoas para evitar los disparos de ballestas. O sea, ellos hacen la guerra nocturna. Ellos sobre la marcha ponen piedras en los caminos y hacen agujeros con púas para que caiga el caballo. Sobre la marcha ellos tratan de intentar frenar lo que no pudieron, ¿no? Pero tratan de aceleradamente de usar tácticas de combate que ellos nunca habían usado y sobre la marcha las fueron incorporando, ¿no? Explicas muy claramente cómo la guerra en lo que era Mesoamérica era una guerra que no era para matar gente, era para capturar personas y después sacrificarlos a los dioses. Mientras que los españoles, ellos hacían la guerra para matar a todos. Guerra total. Entonces, claro, en una batalla estaban los mexicas diciendo, a ver, vamos a ver cuántos prisioneros, y los españoles estaban diciendo, a ver a cuántos matamos. Pues claro, ya estaba perdida la guerra de entrada, ¿no? Efectivamente, fue una guerra simétrica, técnicamente, pero también tácticamente y psicológicamente. A nivel táctico, pues también cometen errores reiteradamente. Cuidado que después de la noche victoriosa, ponen al Cihuacóatl con unas andas y con un penacho de plumas. No habían aprendido la lección. Y ahí a lo mejor si hubiera ido Cuitlagua, a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes, pero mandó al Cihuacóatl y al final, pues, un error estratégico acabó con ellos. Además, ellos estaban muy apurados, que hubieran perdido la batalla. Y al final Hernán Cortés divisó al fondo al Cihuacóatl y hizo lo que habían hecho siempre los españoles, y era por él. Y así ganaron esa batalla. Pero uno se sorprende de los errores estratégicos que cometen los naturales uno detrás de otro, porque el más mediocre de los estrategas españoles era muy superior al más audaz de los estrategas mexicas, ¿no? Realmente la situación era así, realmente era eso, ¿no? Una desigualdad técnica, táctica y muy importante, psicológica, amén de las enfermedades y por supuesto de las alianzas, ¿no? Ese conglomerado fue lo que hizo caer a la Confederación Mexica en 2 años y pico, en menos de 3 años.
para toda la gente que reniega de Cortés y de España, yo creo que no se han dado cuenta, y tú lo pones muy bien en tu libro, los españoles representaban una cultura que estaba en auge y en apogeo tecnológico, militar, etcétera, y los mexicas estaban agotados realmente. No era un imperio que llevara mucho tiempo, no habían, o sea, no tenían a dónde ir realmente. Si no hubiera sido Cortés, hubiera sido otro. Tarde, más temprano que tarde. Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, era un gigante con los pies de barro, ¿no? Y al fin, era un estado teocrático en pleno siglo XVI y por tanto, yo siempre lo digo, Hernán Cortés, bueno, una persona muy audaz y lo hizo en poco tiempo. Si no hubiera estado Hernán Cortés, había otros candidatos que lo hubieran hecho con más o menos tropiezos, pero evidentemente el Estado mexica tenía los días contados porque, bueno, había otras alternativas. Estaba Gonzalo de Sandoval, estaba Cristóbal de Olid, incluso Pedro de Alvarado, que no tenía dotes diplomáticas, pero que era un arrojado guerrero, ¿no? O sea, que la guerra la hubieran liderado, si no uno u otro, y al final, de hecho, en otros lugares de América también cayeron y no estaba Hernán Cortés, o sea que seguramente... Bueno, y además estaban los tlaxcaltecas, y estaban los cholultecas, y estaban los huejotzingas, toda la gente que no quería a los mexicas, ¿no? Que salieron tarde o temprano, a la buena o a la mala, a Hernán Cortés. Oye, tu libro me encantó, tu libro es excelente, espero que se venda mucho y que lo lea mucha gente. Agradezco que nos hayas acompañado aquí en mi estudio esta noche, Esteban, y seguramente pronto estaremos hablando de otros temas interesantes. Bueno, pues nada, ha sido un placer para mí, Eduardo, hablar contigo y para tus oyentes. Lean el libro, aprendan, quítense las telarañas, no crean en la demagogia, por favor. Muchas gracias, Esteban Mira Ceballos, doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla. Y recuerden, en su blog y en su página de Facebook, bajo su nombre Esteban Mira Caballos, ustedes lo pueden leer y lo pueden seguir. Muchas gracias, Esteban. Buenas noches y que la sigas pasando bien y cuídate. Buenas noches. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por haberme acompañado esta noche aquí en mi estudio. El sábado que entra estaré de regreso, pero más tempranito, el lunes 3:30 de la tarde, hora del centro, estoy de regreso en Grupo Fórmula con todo el equipo. Gracias y hasta la próxima. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.